revelado la increíble razón por la que mi nieta me suplicó dejar de beber el té de su madre. El aroma a café fresco impregnaba el aire de la finca. Rodeado por el susurro de los árboles y el canto de las aves, don Emiliano, con sus 75 años bien llevados, se sentía en casa. Pero en las últimas semanas, la paz que había habitual en su corazón se había visto perturbada. Aquella tarde, mientras sostenía una taza humeante de té, notó cómo Valentina lo observaba. La mirada de su nieta, con solo 15 años, reflejaba una preocupación que lo inquietaba. «Abuelo, me asusta verte tan perdido», dijo Valentina con voz entrecortada, rompiendo el silencio que se había instalado como una sombra entre ambos. Don Emiliano sentía que una punzada de dolor le atravesaba el pecho. Esa bebida, que lo conectaba con su madre, una mujer fuerte que había enfrentado la adversidad, se estaba convirtiendo en un peso que ahogaba su relación con Valentina. Cada sorbo lo transportaba a un pasado lleno de recuerdos. Sin embargo, a medida que vaciaba la taza, sentía que el té, en lugar de confortarlo, lo sumía en una melancolía abrumadora. La adolescencia de Valentina se desplegaba ante ellos como un paisaje verde y vibrante, y él, aferrado a sus recuerdos amargos, temía que su carga emocional echara raíces en el corazón puro de su nieta. La mirada firme de Valentina, llena de emociones, desataba en él una tormenta de dudas. «No quiero perderte, abuelo. No sé cómo explicarte, pero ese te parece que te aleja de mí». La voz de Valentina se quebró, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Fue un momento de máxima angustia. Él le recordaba su historia, pero a costa de alienar a su amada nieta. Don Emiliano se sintió atrapado. El peso de los recuerdos, las antiguas traiciones y el rencor latente se agolpaban en su mente. ¿Podría renunciar a lo único que lo unía a los que ya no estaban? Sentía su pecho cerrarse, la respiración irregular y una tensión creciente que amenazaba con explotar. La preocupación de Valentina no era solo por su salud, ella temía la herencia de dolor que pudiese arrastrarla junto a él en un abismo de tristeza ancestral. Mientras las horas pasaban, el dilema moral del anciano se tornaba cada vez más claro, aferrarse a su pasado o abrirse al presente lleno de amor que Valentina le ofrecía. Pero el té, con sus secretos malditos, lo mantenía cautivo en una eterna batalla interna. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar sus sombras en lugar de refugiarse en ellas? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina, sintiendo la tensión en el aire, decidió buscar la verdad detrás de aquel té y el legado que su abuelo parecía tan dispuesto a mantener. Mientras hojeaba documentos olvidados en el viejo baúl familiar, su corazón se hundía más con cada revelación. Descubrió una verdad desgarradora, la traición que había arruinado su familia y la angustia que había marcado a don Emiliano. Así, el peso de la historia caía sobre sus hombros. ¿Podrían encontrar juntos el camino hacia la sanación, o los secretos dolorosos siempre serían un elixir de rencor en sus corazones? La tensión crecía, y presentía que el tiempo se les acababa. Don Emiliano se encontraba en la encrucijada de su vida. Mientras miraba la fina capa de vapor que se elevaba de la taza, supo que debía tomar una decisión. La presión de las revelaciones de Valentina y el peso de su propia historia convergían en un solo punto, el futuro de su nieta. ¿Podía realmente seguir aferrándose al pasado sin poner en riesgo la felicidad de la joven que tanto amaba? Los papeles que Valentina había encontrado resonaban en su mente. La traición que había atormentado a su familia durante años no solo había destrozado relaciones, se había incrustado en su esencia, alimentando su tristeza y añoranza. Algo en su interior comenzó a cuestionar si el legado que había decidido preservar realmente valía la pena. La lucha interna se volvió un eco ensordecedor, y la búsqueda de la verdad se transformó en un juego sutil entre el arrepentimiento y la esperanza.
A pesar de la añoranza, había una chispa de determinación en su pecho. Aunque la melancolía había sido su refugio, ahora podía discernir un camino distinto. La conexión que sentía hacia Valentina se transformaba en un ancla que lo mantenía en el presente. Mientras ella se hundía en el baúl de recuerdos familiares, él se preguntaba si no era el momento de desenredar sus propios fantasmas. Decidió que ya no podía seguir anclado a la traición y la tristeza, debía abrirse a la posibilidad de sanar. La conversación con su nieta seguía reverberando en su mente. Valentina había expresado su miedo, pero también había compartido un deseo profundo de un vínculo auténtico. Este simple gesto era la luz que comenzaba a disolver la oscuridad en la que vivían. Se sentó en la mecedora de la terraza, sus pensamientos agolpándose como aves en espera de salir volando. Quería buscar maneras de conectarse con ella que no estuvieran marcadas por su pasado. Esa noche, don Emiliano fatigó su mente con ideas. En su juventud, había sido un hombre confiado y activo, lleno de sueños y aspiraciones. Recordó a su madre, quien le enseñó a preparar el té, y se dio cuenta de que el ritual, antes símbolo de consuelo, había pasado a ser un recordatorio de sus fracasos. Al día siguiente, después de una noche agitada, decidió que iba a modificar ese legado. Se levantó antes del amanecer y fue al jardín. Mientras recolectaba hierbas frescas, la claridad del nuevo día le ahuyentó las sombras. Tenía que cambiar el té por una bebida que representara renacimiento, que unificara su historia pero sin los tintes de tristeza. Con manos temblorosas pero decididas, preparó una infusión de manzanilla y menta, dos elementos que evocaban frescura y tranquilidad. Era el símbolo de su voluntad de renacer. Con la nueva mezcla en la mano, se dirigió hacia Valentina. Cuando la chica lo vio, la inquietud en su rostro se transformó en curiosidad. «¿Qué es eso, abuelo?», preguntó. Don Emiliano sonrió, sabiendo que ese acto representaba más que solo un cambio de sabor. Era una declaración de su intención de soltar las cadenas que lo habían oprimido. «Es un nuevo comienzo, Valentina. Vamos a compartir esto juntos», respondió, y sintió como su corazón se llenaba de una energía renovada. Pero al primer sorbo, mientras el sabor fresco inundaba su boca, sintió una punzada de nostalgia. ¿Estaría realmente listo para dejar atrás el té de su madre, la bebida que había sido su refugio durante tanto tiempo? La mirada de Valentina lo impulsó a enfrentarse a esa pregunta. Sin embargo, la calma se rompió intempestivamente cuando Valentina, con voz entrecortada, interrumpió sus pensamientos. «Abuelo, hay más cosas que necesito contarte». La tensión entre ambos reverberó. Se dio cuenta de que el pasado nunca se alejaría del todo, y aún quedaban secretos que podían cambiarlo todo. La historia de su familia estaba lejos de terminar, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La confusión y la inquietud se entrelazaron en el pecho de don Emiliano mientras la mirada de Valentina se oscurecía con un matiz de sufrimiento que no había visto antes. Las palabras que había estado a punto de escuchar parecían tener el peso de un nuevo universo sobre sus hombros. «¿Qué más?». «Dime, Valentina», solicitó, con una voz que temblaba entre la curiosidad y el temor. Se sentó frente a ella, su corazón latiendo con fuerza, como un tambor marcando el ritmo de una inminente tormenta. La joven respiró hondo, concentrándose aparentemente en canalizar la fuerza para articular lo que tanto la atormentaba. «Es sobre la familia, sobre lo que descubrí en el baúl», comenzó, y al pronunciar esas palabras, don Emiliano sintió como los viejos fantasmas se alzaban, ansiosos por hacer acto de presencia. «¿Qué descubriste?», la urgió, intentando mantener la calma mientras su mente se inquietaba con miles de pensamientos desafiantes. Priorizó la conexión con su nieta. «Algunas cartas, fotos sobre lo que pasó». Su voz se quebró. «Sobre mi madre». El miedo lo invadió. Había pasado tantos años encerrado en su propia narrativa que temía como un niño a la oscuridad. Hasta entonces, había tratado de proteger a Valentina de los secretos, de las rupturas que habían desgastado el tejido familiar. Pero ahora el hilo de esa misma tela se estaba rasgando. La revelación de Valentina podía significar que sus esfuerzos por sanar y edificar un nuevo vínculo caía en el abismo. «¿Qué te dijeron esas cartas?», preguntó, ya no con la firmeza inicial, sino con un dejo de desesperación.
Decían que mi madre sabía más de lo que nos contó. Sobre la traición, sobre el precio que tuvo que pagar, dijo Valentina, recobrando algo de determinación en sus palabras. Es como si todo lo que viviste nunca hubiera terminado. ¿Por qué no me lo dijiste? Don Emiliano sintió la carga de su silencio. La culpa lo erosionaba, pero también una determinación renovada. Este momento podía ser su oportunidad para liberarse del peso del pasado, no solo para él, sino para Valentina. Estaba intentando protegerte, su voz se desvanecía. Quería que tu vida no estuviera marcada por las sombras de lo que ocurrió. Pero abuelo, mis sombras son mis propias cargas. Yo quiero ser fuerte y conocer la verdad, interrumpió Valentina, con un tono cada vez más enfático. El pasado no puede dictar nuestro futuro, y menos el tuyo. Don Emiliano sintió como, de repente, el dolor que había contenido comenzó a disolverse. Reconocía el poder en la voz de su nieta, un poder que él había olvidado. La determinación de Valentina encendía algo dentro de él. Era un reflejo de lo que solía ser, de la energía que había dejado que se apagara. Mientras las palabras de su nieta resonaban en su mente, decidió que no podía dejar que el miedo lo dominara, no más. El legado no era solo su carga, era una oportunidad de redención, no solo para él, sino, sobre todo, para Valentina. Y si una nueva narrativa iba a surgir, debía ser desde la verdad. Está bien, Valentina, aceptó, su voz más serena. Haremos esto juntos. Te contaré todo lo que sé. Es hora de enfrentar nuestros fantasmas. La mirada de Valentina se iluminó, pero antes de que pudieran avanzar, la puerta de la casa crujió. Una sombra pasó suavemente por el umbral. Era Clara, la prima de Valentina. Con una mirada incisiva, preguntó, ¿qué secretos escondéis ahora? Don Emiliano se sintió atrapado en el momento. No solo se trataba de la historia de su familia, sino de la lucha por abrirse a la verdad y a la reconstrucción de vínculos. Estaba claro que los secretos aún no habían terminado de revelarse, y el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. La historia familiar amenazaba con volverse un torrente incontrolable. Nuevas verdades estaban llegando a la luz, y quizás, en ese cruce, se escondía la verdadera esencia de su destino. ¿Podría don Emiliano estar listo para enfrentar no solo el legado de los secretos, sino también la conexión renovada con su familia? La tensión en el ambiente se palpaba. Clara, apoyada en el marco de la puerta, parecía desafiante. Don Emiliano sintió que el aire se había vuelto denso, como si la propia casa, llena de historias y recuerdos, los estuviera observando. La pregunta de Clara era un golpe en el estómago, y, aunque su intención no era maliciosa, la incertidumbre distorsionaba el ambiente. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Clara, avanzando un paso hacia ellos. Su presencia inyectó en Emiliano una mezcla de inquietud y motivación. Sabía que esa interacción era un nuevo cruce, una oportunidad para transformar la dinámica familiar que había sostenido durante años. Pero, ¿cómo abrir la puerta del pasado sin desbordar el ímpetu emocional que lo inundaba? Clara, esto es complicado, intentó articular, pero la joven no estaba dispuesta a aceptar evasivas. ¿Complicado? ¿Desde cuándo los secretos son complicados? ¿Por qué no lo han compartido conmigo? El desafío en su voz resonaba, y Emiliano se dio cuenta de que no solo estaban lidiando con el legado familiar, sino también con las expectativas y la lucha por la conexión entre ellos. ¿Por qué? Porque creía que era lo mejor, se defendió, meditando cada palabra. Valentina permanecía en silencio, con la mirada fija, apoyando su decisión sin necesidad de palabras. Mientras el duelo verbal se intensificaba, don Emiliano empezó a examinar sus propias justificaciones. Erguirse ante las sombras del pasado era necesario, pero también asomarse a las incursiones emocionales del presente. Valentina, con su valentía, había comenzado el camino de la verdad. Ahora era el momento de seguir su ejemplo. Debo contarte lo que he ocultado, Clara. No sé si será una historia que te guste, resolvió, con el peso del tiempo igual a la incertidumbre de su respuesta. La joven respiró hondo, su mirada era un interrogante profundo, que le exigía despojarse de su propia vulnerabilidad. Déjame escuchar, invitó, aunque su tono no mostraba condescendencia.
Era una invitación a navegar por terrenos difíciles juntos. En su mente, Emiliano comprendía que enfrentarse a una verdad compartida podría consolidar la relación que tanto anhelaba en su familia. Las palabras comenzaron a fluir, relatando episodios olvidados, ansiedades ahogadas y sentimientos heridos. Empezó con los relatos de su juventud, sus ambiciones fallidas y cómo todo se había convertido en una espiral de secretos. Valentina, observando la metamorfosis de su abuelo, sintió la historia como un hilo que los unía más allá de la herencia, era el reconocimiento de sus propias sombras. Clara, aunque al principio recelosa, comenzó a escuchar con atención. Una chispa de entendimiento comenzó a surgir entre ellos, mostrando que la lucha por la verdad podía ser su aliado, no su enemigo. ¿Y qué hacemos con esto?, inquirió Clara, transcurriendo de la confrontación al diálogo. La verdad no cambia el pasado, pero puede redireccionar nuestro futuro. Don Emiliano se sintió interpelado por sus palabras. Clara había tocado el corazón de la cuestión. Esta no era solo una cuestión sobre secretos, era el momento de moldear un nuevo futuro, uno basado en la comunicación, no en la omisión. Podemos sanar, si todos nos involucramos. Si eres parte de esto, entonces será más fácil, y Valentina no tendrá que cargar sola este peso, respondió, sintiendo la necesidad de compartir su reavivada determinación. Entonces, susurró Clara, si vamos a enfrentarlo juntos, necesitamos un plan. Esto no se soluciona solo con conversar. La resolución en su voz era clara. Se dieron cuenta de que el camino hacia el entendimiento no solo requería enfrentar el pasado, sino también unir fuerzas para reconstruir la confianza. Mientras las horas se deslizaban, la conversación comenzó a tomar forma, con cada uno contribuyendo sus voces en un mismo relato. Sin embargo, a medida que el diálogo se intensificaba y la conexión se solidificaba, la incertidumbre brillaba como un faro al final del túnel. Don Emiliano sintió que el legado no solo consistía en sombras, sino también en decisiones que podía tomar a partir de ese momento. La verdad también podría ser su mayor herramienta. ¿Sería capaz de enfrentarse a los desafíos pendientes, no solo por su familia, sino también por sí mismo? Nuevas preguntas surgían en su mente, impulsándolo a reflexionar sobre la historia que aún no habían contado. Mientras el sol se ocultaba, una sensación de urgencia lo invadió. Si el cambio era inminente, debía abordarlo con valentía. Clara, Valentina, empezó, su voz temblando ligeramente, ¿podríamos seguir conversando sobre lo que podemos hacer a partir de ahora? Porque estoy viendo un futuro que podría ser brillante, si decidimos tomar las riendas. Las miradas se encontraron, un silencio pesado se instaló en el aire, mientras las posibilidades se aireaban en aquella sala. El primer paso hacia el cambio ya estaba dado, pero la verdad tenía aún más sorpresas que ofrecer. ¿Cuáles serían las nuevas revelaciones que surgirían del pasado, y qué sacrificios estarían dispuestos a hacer para lograr la conexión que tanto deseaban? La conversación se transformó en un pequeño mapa de posibilidades, con Emiliano guiando la narrativa hacia un punto de no retorno. Clara y Valentina escuchaban, sus miradas entrelazadas en una mezcla de esperanza y preocupación. Los tres estaban en el mismo barco, y cada nuevo detalle podía ser una brújula o un ancla. Necesitamos ser honestos, no solo sobre lo que ha pasado, sino también sobre lo que queremos lograr, afirmó Emiliano, sintiendo que cada palabra lo acercaba a su objetivo. Este momento, aunque frágil, se sentía crucial. Clara asintió, consciente de que la conversación podría cambiar no solo sus dinámicas familiares, sino la esencia misma de su relación. Quiero que hablemos de mis padres. ¿Por qué nunca me contaron sobre esto? La voz de Clara se volvió una mezcla de dolor y curiosidad. Emiliano sintió una punzada en el corazón, sabía que ese era el núcleo de las heridas familiares. Porque hay un miedo profundo en cada uno de nosotros, empezó a desglosar Emiliano. Mis propios padres ocultaron secretos, quizás pensando que me protegían. Llegué a pensar que el silencio era una forma de amor, pero ahora sé que solo perpetuó la distancia. Valentina se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Clara. Lo importante ahora es qué hacemos con esto, agregó. ¿Y si comenzamos a romper esos ciclos? Esta es una oportunidad para sanar,
no solo los rencores, sino también para redefinir nuestra relación. ¿Redefinir? Clara miró a su abuela, buscando claridad. ¿Qué significa eso para ustedes? Estoy cansada de ser la hija que no entiende nada. Emiliano notó cómo el ambiente se iba cargando de emociones genuinas, las palabras se convertían en instrumentos de cambio. Significa que podemos construir acuerdos, propuso, buscando captar la atención de las jóvenes. Con cada historia que compartamos, podemos acordar cómo queremos comunicarnos y qué estamos dispuestas a hacer para que esta historia no se repita. Lo que importa es que hablemos, que contemos lo que sentimos. El silencio que siguió estuvo lleno de reflexión. Clara miró a su abuelo, intentando medir lo que significaba esta nueva apertura. Pero, ¿qué pasa si me enteré de algo que no quiero escuchar? ¿Qué si la verdad duele? ¿Estarán listos para lidiar con eso? Estamos aquí, respondió Valentina con fuerza, viendo el destello de valentía en los ojos de Clara. Y debemos educarnos, aprender de los errores. Así podremos hacer que este dolor se transforme en conocimiento. Somos las tres, y eso nos hace más fuertes. Es posible que lo que descubramos nos haga cuestionar aún más las dinámicas de este hogar, Emiliano dijo, tomándose un momento para respirar profundamente. Pero también es nuestra oportunidad de generar un cambio real. El pasado no se puede borrar, pero el futuro puede ser distinto, lleno de decisiones conscientes y acción intencional. El diálogo continuó, cada palabra revelando nuevas capas de la historia familiar. Las tres se sintieron partícipes de algo más grande que ellas mismas, era una etapa de desmantelamiento y reconstrucción. Sin embargo, un oscuro presagio yacía en el fondo de sus mentes. Clara rompió el momento tras observar que la conversación se sentía demasiado idealista. ¿Y si después de todo esto, todavía hay secretos más oscuros que no hemos enfrentado? ¿Qué haremos? Este no es un camino fácil. Esa pregunta quedó en el aire como un eco, y un escalofrío recorrió a Emiliano. ¿Qué pasaría si sus altos ideales de sinceridad y conexión terminaban por enfrentarlos a realidades aún más dolorosas? La vulnerabilidad se transformaba en un peligroso paisaje que podrían no estar listos para cruzar. Tal vez deberíamos explorar esos secretos, ya que el compromiso que hemos tomado significa que no hay nada que no podamos enfrentar juntos, sugirió Valentina, su voz llena de determinación. Un murmullo de acuerdo surgió entre las tres, pero el giro en la conversación dejó un aire de incertidumbre. La promesa de la verdad también traía consigo la posibilidad de revelaciones que podrían quebrar la frágil nueva conexión que estaban construyendo. Mientras el día finalmente se desvanecía en la oscuridad, un escalofrío recorrió a Emiliano. El futuro que parecía brillante podía desdibujarse rápidamente ante los monstruos ocultos de su familia. Y él no podía evitar preguntarse, ¿estarían todos realmente preparados para enfrentar lo que estaba por venir? La mirada expectante de Clara le decía que la verdad respiraba a la vuelta de la esquina, esperando su momento para revelarse. La noche que siguió a la conversación cargada de tensiones fue introspectiva para Emiliano. Se sentó en su estudio, la luz tenue apenas iluminando el rincón donde solía reflexionar. Con un cuaderno frente a él, sus manos temblaban mientras intentaba plasmar sus pensamientos. Sabía que el diálogo con Clara y Valentina había sido solo el principio. La necesidad de entender su lugar en esta familia daba vueltas en su mente, como un rompecabezas que se resistía a completarse. Mientras escribía, se sintió impulsado a explorar las emociones que habían aflorado. Las palabras de Clara continuaban resonando en él, ¿qué pasa si la verdad duele? Esa incertidumbre lo acompañaba, como una sombra que amenazaba con consumirlo. Emiliano se cuestionó si había sido lo suficientemente valiente para ser honesto no solo con ellas, sino consigo mismo. Durante años, había evitado confrontar sus propios secretos, temeroso de que la verdad pudiera dividir aún más a su familia. La madrugada rayó, y con cada hora que pasaba, la presión aumentaba. Emiliano reflexionó sobre su propia historia, los días pasados en los que el silencio había tomado el control. Había pensado que su papel como padre y abuelo era proteger a los suyos de las verdades dolorosas. Ahora, sin embargo, se dio cuenta de que ese mismo silencio había creado un abismo entre ellos.
Era tiempo de cerrar esa brecha. Decidido a dar un paso hacia adelante, comenzó a enumerar las cosas que había estado evitando. Las preocupaciones sobre el legado familiar, las complicaciones que habían desdibujado su relación con Clara y Valentina. Era un ejercicio emocional, una búsqueda de claridad que le permitiría enfrentar los secretos que yacían latentes en su interior. Al amanecer, Emiliano se sintió diferente. Las palabras ya no eran meras reflexiones, se convirtieron en un plan. Necesitaba abordar no solo sus hígados secretos, sino también el contexto que rodeaba las decisiones de su familia. Decidió que la próxima conversación no se centraría únicamente en el pasado, sino que también abriría la puerta a esperanzas y nuevos sueños. Era el momento de trazar un camino hacia adelante, un camino que podía forjar cohesión en lugar de resentimiento. Al desayunar con Clara y Valentina, la energía en la mesa había cambiado. Se notaba la expectación en el aire, una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Emiliano sabía que era su oportunidad. Con una voz clara y firme, comenzó a compartir sus reflexiones. Explicó la importancia de la verdad, de la necesidad de no solo hablar de lo que había ido mal, sino también de lo que podían construir juntos. El temor de desmoronar su relación se convertía en la esperanza de establecer una base más fuerte. Sin embargo, mientras hablaba, sintió que una pregunta crucial permanecía latente. Detrás de cada historia de dolor, podían esconderse secretos que no estaba listo para revelar. En lo profundo de su corazón, una preocupación persistía: ¿estarían Clara y Valentina realmente listas para la magnitud de lo que estaba a punto de desatarse? La conversación avanzó, transformándose en un ensamble de anhelos y visiones de futuro. Cada palabra era como una semilla plantada, pero la inquietud continuaba arraigándose en su mente. A medida que la tensión aumentaba, Emiliano se preguntaba si lo que había comenzado como una búsqueda de sanación acabaría dejándolo más vulnerable que antes. Mientras el desayuno llegaba a su fin, una idea se cristalizó: el próximo paso sería invitar a Clara a compartir sus propias verdades, sus miedos y deseos. Emiliano anhelaba ver cómo esa apertura mutua podría moldear el futuro de su familia. Pero, en sus pensamientos, regresó a la inquietante pregunta que aún no había podido formular: ¿y si, al desenredar los secretos, destaparan algo que fuera mejor dejar enterrado? La mirada de Clara lo sorprendió, como si ella también pudiera leer sus dudas. La palpitante tensión en el aire anunciaba que estaban al borde de un nuevo descubrimiento. La decisión estaba en sus manos, pero lo más difícil aún estaba por llegar. La intensa atmósfera del desayuno se disipó lentamente mientras Emiliano se adentraba en su propia mente. Mientras Clara y Valentina intercambiaban miradas, como si intentaran descifrar las emociones que él no había verbalizado, Emiliano se sintió observado, casi desnudo. Cada bocado que tomaba parecía cargar con el peso de su silencio, una pesada losa que le recordaba lo que aún no se había dicho. El plan que había elaborado estaba a punto de ser puesto en práctica. Tenía que elegir sus palabras con cuidado, como si estuviera en un delicado equilibrio entre el amor y el miedo. Sabía que la honestidad podía ser devastadora, pero también era el único camino hacia la reconciliación. Se dispuso a invitar a su hija a hablar, a compartir esos secretos que él tanto temía. Sin embargo, su corazón latía con fuerza. La simple posibilidad de que los temas familiares heridos emergieran de las sombras lo llenaba de ansiedad. Clara, antes de que sigamos, quiero que sepas que este diálogo es fundamental para nosotros, comenzó, tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor en su interior. Es momento de abrir el espacio para que hables sobre lo que sientes, lo que te preocupa. Técnica que aprendió, le gustara o no, por el deseo de crear un entorno más seguro. Las palabras colgaron en el aire. Clara lo observó, la confusión visible en su expresión. Había una mezcla de resistencia y curiosidad en su mirada, como si su padre estuviera lanzándole un ancla en medio de una tormenta. Emiliano comprendió que no solo enfrentaba sus temores, sino también los de su hija. Quizás Clara estaba tan asustada de su propio mundo interior como él. La respuesta de Clara llegó en un susurro: no sé si estoy lista. Siempre he sentido que hay mucho que no me cuentas. Había vulnerabilidad en su voz, una apertura que Emiliano había deseado,
pero también la cruda realidad de que vivir en la verdad puede ser un proceso doloroso. Decidido a no eludir esa oportunidad, Emiliano se armó de valor. Su mente comenzó a repasar los momentos clave que le habían llevado a este punto. Las noches en las que las palabras no eran suficientes, los gritos que nunca se produjeron, las palabras hirientes que nunca se dijeron pero siempre se sintieron. Había una historia compartida, un tejido que unía sus pasados y presente, un hilo dorado que podría repararse o rasgarse en ese preciso instante. Hay cosas que también me asustan, reveló Emiliano con cautela. He hecho cosas de las que no estoy orgulloso. He pensado que al guardar silencio, les protegía, pero tal vez solo creé más distancia. Las palabras resonaron en sus oídos como un eco, su vulnerabilidad se manifestaba en la atmósfera, cargando cada sílaba de una pesada verdad. Valentina, que había permanecido en un tenso silencio, intervino: a veces, el silencio es lo que más duele. Papá, queremos escucharte. A medida que esas palabras flotaban, Emiliano sintió una chispa de esperanza. En un instante, la carga de su pasado se sentía un poco más ligera. Su hija había extendido una mano, invitándolo a dejar atrás los temores que lo mantenían cautivo. Pero, mientras el aire comenzaba a llenarse de una promesa de verdad, la inquietante sombra de sus secretos lo persiguió. Una revelación inminente esperaría su momento justo para salir a la luz. Emiliano sabía que esto era solo el comienzo de un viaje que podía transformarlo todo, pero el miedo persistía. ¿Se atrevería realmente a enfrentar lo que había ocultado por tanto tiempo? En su interior, una voz profunda pulsaba: este era el momento de la verdad. El peso de sus decisiones se movía, creando una ola de tensión latente. Y justo en ese instante, la imagen de la botella oculta de licor de su juventud cruzó su mente, viniendo a rasgar los frágiles hilos de la conversación. ¿Sería esa la verdad que todavía ocultaba? Mientras la incertidumbre lo llenaba, comprendió que la apertura requería no solo valentía, sino un compromiso con la transformación personal. ¿Estaría Emiliano listo para dar ese paso y perderse en un océano de verdades a las que había temido enfrentarse? Emiliano tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el aire se convertía en un delicado hilo que unía el miedo y la esperanza. La imagen de la botella seguía presente, pulsando en su mente como un tambor insistente, recordándole el pasado al que había tratado de escapar. La idea de confrontarlo no solo lo aterraba, sino que también lo empujaba hacia un conflicto interno que lo había mantenido alejado de sí mismo y de su familia. Escuchar es tan importante como hablar, ¿verdad? Se oyó a sí mismo decir, deslizándose hacia reflexiones sobre la comunicación. Hay un peso en lo que callamos, un peso que necesitamos repartir. Se dio cuenta entonces de que sus intenciones de abrirse a Clara y Valentina no solo eran para compartir su carga, sino también para liberarse de ella. Era un acto de amor, y a la vez, un acto de valentía. Papá, la voz de Valentina lo interrumpió suavemente. No tengas miedo. Lo que digas puede cambiarlo todo. La interpretación de su afirmación provocó un giro en su pecho. Era un recordatorio de que el cambio no siempre debe ser temido, que a veces, la transformación viene cargada de luz. Pero también una presión, un reto que debió asumir en sus propias manos. Sus pensamientos se desbordaron mientras su mente exploraba ese océano de verdades. La botella era solo un símbolo. A su alrededor, existían otros muros construidos por el miedo, la negación y la desconexión emocional. Se hallaba en un laberinto personal que se había hecho cada vez más complicado con el tiempo, pero ahora parecía vislumbrar una salida. Sé que esto puede sonar difícil, pero... La voz de Emiliano se quebró por el peso de su historia. He tenido mis demonios, digamos. Creí que podía solucionarlo mediante el silencio, pero sé que eso solo lo ha empeorado. Y por eso es crucial que me escuchen ahora. Necesito compartir mi verdad para sanar. Con esas palabras, Emiliano sintió cómo, poco a poco, las sombras de su pasado comenzaban a adquirir una forma menos amenazante. Cada confesión podría ser un ladrillo menos en el muro de su miedo, y cada pregunta de sus hijas un guiño de esperanza. Clara, que hasta hacía un momento miraba al suelo como si buscara alguna respuesta en el suelo, finalmente levantó la vista, el desafío en sus ojos se convirtió en determinación.
¿Te refieres a la bebida? La pregunta le impactó como un relámpago, iluminando una parte de su historia que había tratado de minimizar. Es una de las cosas que han estado afectándome, respondió Emiliano, sintiendo la urgencia de ser completamente honesto. No es solo sobre el alcohol. Es sobre todo lo que he camuflado con eso. Mi inseguridad, mis miedos. Todo se ha entrelazado, y lo he usado como un escudo. Valentina sintió, y una lágrima brilló en su ojo. Papá, nosotros queremos que seas feliz. Pero también queremos que seas sincero, no solo con nosotras, sino contigo mismo. La combinación de empatía y dura realidad en sus palabras resonó en Emiliano. Ahora, más que nunca, entendía que su proceso de transformación personal era vital no solo para su bienestar, sino para restaurar la conexión familiar. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente, ¿qué significaría realmente dejar todo esto atrás? La revelación del impacto de su vida pasada sobre sus relaciones actuales era inminente. Sabía que cada paso hacia adelante implicaría lidiar con la incomodidad. Pero una cosa era cierta, el cambio ya no era opcional. Y en ese preciso momento, un destello de resolución lo iluminó. Si su familia era el puerto al que quería acudir, debía arrojar las ataduras que lo mantenían a la deriva. Comenzaré. Habrá dolor, pero también hay esperanza. Estoy dispuesto a seguir adelante. La decisión se estableció como un hito en su viaje hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, una sombra persistía en su mente, inquieta y burlona. A medida que anticipaba compartir más, se preguntó qué otros secretos aún permanecían ocultos. ¿Había algo más en su pasado que podría salir a la luz y amenazar el frágil lazo que comenzaba a tejer con sus hijas? Mientras ese pensamiento carcomía su tranquilidad, una nueva pregunta surgía: ¿qué estaba realmente dispuesto a arriesgar por su redención? Emiliano se sentó en la pequeña mesa del comedor, aún resonando en su mente las palabras de sus hijas. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, creando un contraste entre la calidez del día y la frialdad de su realidad interna. Su determinación de cambiar y ser más honesto con Clara y Valentina provocaba un torbellino de emociones que lo llevaban a cuestionar cada una de sus decisiones pasadas. Era el momento de no solo aceptar sus debilidades, sino de desentrañarlas. La conexión con sus hijas había resucitado un viejo deseo de redención, una necesidad que latía en su pecho. Sin embargo, también se manifestaba un miedo palpable hacia los secretos que aún guardaba. ¿Qué sucedería si todo lo que había ocultado salía a la luz en el momento menos adecuado? Se sorprendió al pensar en cómo su silencio había creado un espacio en blanco entre él y sus seres queridos, un espacio donde los malentendidos florecieron. Quizá pueda prepararme para este proceso, pensó, mientras juntaba sus manos. La idea de confrontar sus miedos no era solo un compromiso con su familia, sino también consigo mismo. Decidió hacer un plan. Un enfoque, quizás, más estructurado que simplemente abrirse en un momento de vulnerabilidad. Podía identificar los momentos y las emociones que lo habían conducido a ser quien era hoy. La primera tarea sería confrontar su relación con el alcohol. Recordó las noches en que se refugiaba en esos brebajes, buscando consuelo en un mundo que sentía que se le escapaba de las manos. No se trataba de renunciar al placer o a las celebraciones, sino de aprender a encontrar formas más saludables de lidiar con el estrés, de refugiarse en otros lugares. La bebida, al final, no lo había protegido, solo lo había dejado más expuesto a su dolor. Si voy a compartir mi verdad, debo ser capaz de enfrentarla primero, pensó. Comenzó a escribir en un cuaderno que había estado guardando, un registro de sus reflexiones, del proceso de dolor y aprendizaje que estaba tratando de emprender. De acuerdo con su escritura, sus días variarían entre la lucha y el crecimiento personal. Enfrentaría esas partes de su historia que había relegado a la sombra de su mente. Mientras escribía, una frase otomana de su madre llegó a su recuerdo: la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Se dio cuenta de que, en su viaje hacia adelante, la clave no podría ser el ocultamiento, sino el compartir de manera consciente sus experiencias. Con cada palabra escrita, la liberación de emociones pesadas lo acercaba más a la verdad que debía revelar a sus hijas. Quería que entendieran que su viaje era posible,
que la sanación no era solo un destino, sino un camino colmado de aprendizajes continuos. Sin embargo, una preocupación lo acechaba casi instintivamente, el temor a decepcionar a sus hijas si no lograba mantener ese compromiso. ¿Y si en el camino se encontraba con más resistencias de las que podría manejar? La presión de demostrar que podía cambiar podía volverse abrumadora. ¿Qué pasaría si, al final, no soy capaz de cumplir lo que prometo? Sintió que la carga de tales pensamientos lo arrastraba. Pero luego recordó el intento de sus hijas de alentarlo, la bondad que habían mostrado hacia él. Esa misma bondad podría ser un faro en su proceso. Enfrentaría cada día como una nueva oportunidad. Cada pequeño freno de su memoria sería una oportunidad para transformar el miedo en acción. Sabía que la conversación no se detendría tras la revelación inicial. La apertura demandaría tiempo y espacio, tanto para él como para sus hijas. Emiliano cerró el cuaderno, sintiéndose un poco más en control, un poco más listo para sumergirse en las aguas de la verdad. Se dio cuenta de que, al final del día, el camino hacia la redención podía ser tan iluminador como intimidante. Mientras se contemplaba en el espejo esa noche, la decisión de seguir adelante ardía en su pecho. Sin embargo, tal vez había más en sus recuerdos que aún no había confrontado. Algo profundo que podría interrumpir la nueva conexión que intentaba fomentar. Lo que no sabía era que la aparición de un antiguo amigo podría poner a prueba todo lo que había decidido construir. La sombra de su prudencia resistía, y el eco del pasado lo perseguía, dejándolo preguntándose, ¿sería capaz de enfrentar lo que un día había decidido dejar atrás? La luz del amanecer se filtraba a través de la ventana, iluminando el rostro de don Emiliano mientras contemplaba el jardín lleno de vida. En su interior, sentía un cambio que lo desbordaba, un impulso de libertad que lo llevaba a enfrentar, finalmente, las sombras del pasado. Después de semanas de intromisión y dudas, había llegado el momento de honrar las verdades no contadas y, en última instancia, de sanar. Con determinación, se sentó junto a Valentina y Clara en la mesa del comedor, un lugar que había sido testigo de su historia familiar. Miró a sus dos amores y sintió que la calidez en sus corazones lo llenaba de valor. Hoy quiero hablarles sobre un trauma que ha durado demasiado tiempo, comenzó, su voz firme pero temblorosa. Es hora de romper con el silencio que ha pesado en nuestra familia. Las reacciones de Clara y Valentina eran una mezcla de curiosidad y preocupación. Emiliano tomó una respiración profunda, recordando momentos de debilidad y lucha. Hablaría con franqueza, describiendo la relación que había mantenido con el alcohol y cómo había tratado de convertirlo en su refugio. Pero, en sus manos temblorosas, también traía consigo el poder del cambio, la sólida decisión de iniciar una nueva narrativa. Sé que la bebida ha estado presente en mi vida, y quiero que comprendan lo que eso significó para mí, continuó. Me sumergí en ella buscando olvidar, pero solo logré alejarme de quienes realmente importan. Lo que deseaba como alivio se convirtió en una cadena que me aprisionó. Clara y Valentina escucharon atentamente, cada palabra resonando en el aire como un llamado a la verdad. Al hablar, Emiliano sentía como el peso de sus secretos comenzaba a desvanecerse. Nunca quise que soportaran el dolor que me acompañaba. Pensé que era mi carga, un legado que no merecían. Pero he aprendido que al encerrarlo, solo he creado una distancia entre nosotros. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valentina. Don Emiliano se detuvo un momento, sintiendo que cada revelación era también un paso hacia la conexión que tanto anhelaba. Hoy quiero liberarme de esa carga, declaró con firmeza. Quiero que podamos hablarlo todo, abrir el diálogo sin miedos ni juicios. Anhelo que construyamos un nuevo legado, uno basado en la verdad que nos una, no en la que nos divida. Sus hijas asintieron, entendiendo que la apertura a la verdad era el primer paso para alcanzar la sanación. Mientras la conversación fluía, don Emiliano se dio cuenta de que su historia, aunque manchada de dolor, no era un final trágico, sino una oportunidad de renacimiento. Se sintió en paz al compartir sus errores y sus ansias de recuperación. Había recorrido un camino largo y difícil, pero una claridad había brotado en su interior. La transformación personal implicaba vulnerabilidad, pero también una fuerte voluntad de escribir un nuevo capítulo en su vida. Con cada anécdota compartida,
el ambiente se hacía más ligero. Las tensiones que antes parecían inquebrantables se disipaban con cada risa y cada lágrima. Era un proceso catártico que unía sus corazones, mostrando que, aunque las sombras del pasado podían ser intensas, la luz de la verdad también podía brillar con fuerza. Lo que más deseo, dijo Emiliano, en un momento de silencio, es que de hoy en adelante podamos ser un equipo. Que cada dolor que enfrentemos juntos nos haga más fuertes. Clara, conmovida, tomó la mano de su abuelo, mientras Valentina, con un brillo en sus ojos, añadió: abuelo, esta es la familia que siempre he querido. Juntos, no importa qué vendrá. La conversación se extendió durante horas, mientras desentrañaban no solo los secretos del pasado, sino también los sueños y anhelos del futuro. Don Emiliano sintió que, por primera vez, la historia familiar que había definido su vida se transformaba en una rica trama de esperanza y superación. Al caer la noche, don Emiliano se sintió ligero, liberado de cadenas invisibles que habían apresado su corazón durante tanto tiempo. Había logrado la redención que no solo anhelaba para sí mismo, sino también para las nuevas generaciones de su familia. Su legado ahora sería uno de amor, conexión y honestidad. En ese momento, rodeado por su familia, Emiliano sintió que había alcanzado no solo una resolución, sino una nueva identidad. Estaba listo para abrazar su futuro con valentía y sin temor. La paz que abrazaba su corazón, por primera vez, se había convertido en un refugio seguro. Había llegado a un lugar donde el dolor y la alegría coexistían, transformándose en la base de una relación restaurada. Es ahora cuando les pido a todos ustedes, que han seguido esta historia, a tomar acción. Necesitan suscribirse ahora. Den un paso hacia la comunidad de superación personal, donde cada historia cuenta. Dejen un me gusta ahora, porque cada clic alimenta el algoritmo y nos permite seguir compartiendo estas historias emotivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emotivo final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Seamos parte de un viaje hacia la transformación juntos.